Y le agradezco mucho a Paul Alejandro Sánchez, analista en materia energética, que nos acompaña hoy para continuar con este análisis, con esta charla en torno a esta iniciativa preferente presentada por el Gobierno de la República para modificar la ley a la industria eléctrica. Paul, bienvenido, ¿cómo te va? Magda, muy buenas tardes. Un saludo al auditorio, mucho gusto. Oye, con el gusto de que nos acompañes hoy, platícanos, ¿cuál es tu visión general sobre lo que hoy se está discutiendo en el Congreso y que bueno, ya en la antesala fue aprobada previamente también por los legisladores de Morena? Pues vaya, estamos ante un cambio de modelo. Desafortunadamente nuestro país ha tenido cambios de modelo desde el 2013, desde el 90, y este es otro cambio de modelo que lo que está generando pues es una incertidumbre muy interesante porque pues tiene un efecto con inversiones previas y con inversiones previas a la reforma energética. Desafortunadamente, y quizá lo más triste de este proceso es que hubo parlamento abierto, que ha habido voces de expertos, que ha habido artículos, que ha habido opiniones, y no se ha tomado en cuenta nada de estas opiniones para realmente hacer un cambio. Ya lo amenazaba el presidente, decía, no pienso cambiar ninguna coma. Han cambiado quizá algunas cosas que eran unas violaciones explícitas y claras a la ley, para que, digamos, no quede tan abierta la violación a algunos derechos. Sin embargo, al final del día parece ser que va a salir en automático, a pesar de lo que los legisladores de oposición tengan que decir. Se aprobará, se votará y pues seguirá, digamos, esta odisea en el Senado y posteriormente, en caso de aprobarse, en los tribunales. ¿Cuáles serán las consecuencias, Paul? De entrada podemos ver tres consecuencias. Un problema, un tema, digamos, de volver al régimen donde CFE, que es la empresa preponderante del país, sea aún más preponderante. Hay un mito digamos, que se ve alrededor o que se dice alrededor de CFE, que es que ha estado atada, que no se le han dado las condiciones para competir, o que fue desmantelada. Sin embargo, si vemos los datos duros, nos damos cuenta de que esta es una aseveración demasiado, digamos, demasiado negativa vista desde CFE. Por ejemplo, CFE controla el 80% de la energía del país, tiene el 90% de los usuarios del país, tiene el 100% de las líneas de transmisión y distribución del país, tiene subsidios anuales y tiene una red de gasoductos que controla de manera privada, por así decirlo, sin ninguna regulación adicional, y acabamos de ver sus efectos en la helada de la semana pasada. Pero pues ¿dónde está realmente esa desarticulación de que tanto se habla, de que CFE no tiene suficientes medios para competir cuando tiene todos estos controles? Entonces estamos viendo que no vamos a poder elegir en uno de los servicios que son vitales para los mexicanos. Nadie en nuestros hogares va a poder pagar una factura que sea diferente a CFE. Por otro lado, el cambio del orden de despacho va a generar un incremento en contaminación. Lo acabamos de ver en Salamanca, Guanajuato, hace unos días, cuando se prendió, digamos, o cuando se cambió de combustible para usar combustóleo, se generaron alertas críticas de ambiente, digamos, de aire contaminado en la ciudad. Eso es lo que implicaría hacer un cambio al uso de combustóleo en todo el país. Y por entonces tenemos una afectación a nuestros bolsillos como consumidores, una afectación en medio ambiente y quizá la más importante, una afectación a la confianza país para invertir en energía. Esto significa que, pues, si es un país donde se le puede dar de un plumazo reversa decisiones legales, generando un problema de imperio de la ley complejo, es decir, no me puedo defender ante una situación donde el Estado me está atacando de manera continua y no me está dando las oportunidades de invertir. Entonces, pues dejo de invertir en el país, y nosotros los mexicanos entonces perdemos una oportunidad de oro para aumentar y generar mejores opciones para todos nosotros.
Se habla, por ejemplo, de estas afectaciones que también se van a tener con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y nos advertía hace un momento Óscar Ocampo que, bueno, ese es un asunto que hay que considerar, que hay que tenerlo en cuenta porque, pues, podríamos estar incurriendo también en cuestiones que ya fueron planteadas y se nos podrían venir una ola de amparos, de demandas y demás. ¿Qué nos dices en este sentido? El tema es que sí se establecen medidas que podrían ser en potencia retroactivas, es decir, cancelar contratos, cancelar permisos porque alguien define que si se hizo a través de fraude a la ley o porque no es rentable, pues nos va a generar al final del día pago de penas convencionales o en el peor de los casos pagos de incluso daños y perjuicios. Es muy probable que no solo vayamos a ver amparos en caso de un acto de autoridad, sino también controversias, tanto controversias constitucionales de agentes en el país, como controversias en paneles internacionales de los tratados que vinculan a México. El TEMEC es uno de ellos, pero también podríamos ver algunos otros, por ejemplo, por Asia-Pacífico, por el Tratado de Asia-Pacífico, o por el tratado con algunos países de Europa. Entonces, esto nos pone en una situación complicada porque al final del día, al igual que en los gasoductos, pareciera que lo que va a pasar es que terminemos pagando más en el largo plazo para resolver un problema en el corto plazo. Es decir, estaríamos pateando el bote y al final del día tendríamos un problema de largo plazo que no nos permite, que va a comprometer las finanzas públicas del país. Y como te digo, al final del cuenta tiene un efecto y un impacto en la confianza país, porque los que se van, o sea, los que van a demandar, se les demandan para irse, no para quedarse. Oye, nos han comentado algunos analistas, Paul, que bueno, finalmente en este momento la Comisión Federal de Electricidad no va a tener la capacidad suficiente como para abastecer al país entero de la energía que se requiere, ¿no? Y en días pasados vivíamos estas consecuencias también del mal clima en Texas, el asunto del gas natural y demás. Entonces te lo pregunto, ¿verdaderamente nos tendríamos que estar acostumbrando a que empecemos a sufrir cortes de forma intermitente al suministro de energía una vez que termine aprobándose también estas modificaciones a la ley? ¿Va a repercutir también en esta parte? Es una de las posibilidades, Magda, porque CFE no tiene suficiente parque de generación para abastecer al país. Tiene una parte importante de la generación, pero no tiene generación suficiente. Aún si la tuviera, no significa que va a haber agua suficiente, no significa que va a haber combustible suficiente y no significa que estén en buen estado. Las plantas de CFE, según reportes del Centro Nacional de Control de Energía, tienen más tasas de salida forzada por mantenimiento y por emergencia que otras plantas. Entonces esto nos indica que tendríamos que acostumbrarnos, si los privados no pueden participar, a cortes. Sin embargo, esto lo único que significa es que estamos recorriendo, es decir, van a salir las plantas de CFE, algunas no van a poder salir y van a terminar saliendo privadas a suplir las plantas de CFE, pero lo que van a hacer las privadas finalmente pues es vender al precio que ellos quieran, al precio total, como le dicen, y eso es más caro para todos los consumidores que si se mantuviera ahorita el despacho económico como está diseñado. Sí, por supuesto que es una de las grandes preocupaciones, el hecho de que la gente termine pagando las consecuencias y que les pegue directamente en el bolsillo. Permíteme terminar con la siguiente pregunta, Paul. ¿Cómo encontrar un balance entonces frente a este panorama? Ya estamos viendo pues esta iniciativa que prácticamente es un hecho, va a pasar. ¿Cómo lograr encontrar un punto de equilibrio? Magda, pues creo que tenemos que partir con decidir qué tipo de sector energético queremos. Queremos un sector energético que genere empleos para una parte de la población, que estos empleos y estos recursos se queden en un sindicato, en un grupo poblacional y no llegue a todos los mexicanos, pues ese es el modelo. Si queremos realmente diversificar la matriz energética, generar más empleos, pero a través de nuevas empresas, innovar, atraer inversiones, no es el camino. El camino es finalmente CFE tiene las herramientas para ser una gran empresa. Por ejemplo, si invirtiera más en transmisión y distribución, podría generar una fortaleza en las redes que permitiera que estos eventos climáticos o estas fallas por incendio en pastizales, pues no afecten al país entero. Entonces, pero la Auditoría Superior de la Federación acaba de determinar
que todas las inversiones que debería haber hecho el CFE de transmisión se perdieron, que no se encuentra el dinero y entonces que no se están haciendo. CFE sigue empeñada en generar cuando podría generar valor a través de otros segmentos como transmisión, distribución, venta de gas, operación de ductos, y eso es lo que no está haciendo al final del día. Entonces no tenemos un modelo que beneficie al consumidor, tenemos un modelo que beneficia a una empresa, aun si esta empresa es de México. Te agradecemos mucho, Paul, estas apreciaciones. Mantengámonos en contacto. Muchas gracias, Magda. Un saludo al auditorio.